Yo diría que una satisfacción es haber podido lograr estudiar con esfuerzo, con sacrificios, con los libros abiertos. La diferencia tiene que marcarse con los años y con la edad, obviamente. Me llamo Alfredo Miranda Castillo. Tengo la satisfacción de contar con mis títulos hasta el grado de doctorado. Esta es mi cápsula para el Salón de la Fama del Abogado Lagunero, esperando que lo consideren conveniente y que haya tenido el mérito para ello. Yo soy originario, nacido, criado y noviado en Matamoros de la Laguna, Coahuila. Yo nací el 16 de mayo de 1949, según mi madre, a las 3 de la mañana. Fui el único de mis hermanos y mi hermana que nació en el pueblo. Todos los demás ya nacieron aquí en Torreón. Participé mucho tiempo en mi juventud en Torreón y Matamoros, y definitivamente es un pueblo que añoro, naturalmente, que de acuerdo con algunos recuerditos, no se me olvida que un día me inscribieron en una escuela primaria cuando cumplí 6 años. Y yo me negué a ir. Lloré. Yo no quería ir a la escuela. Me gustaba mucho en aquel entonces y en aquella época, ausentes de tecnología, de inteligencia artificial y de todo esto, jugar a las canicas y al trompo y al béisbol y todo eso. Yo no quería ir a la escuela y me llevaron a fuerza. A la postre, cuando tenía 1 o 2 años en esa escuela, participé en un desfile y aquí tengo una fotografía que me tomaron en ese desfile en 1956. Fíjate nomás. Cuando terminé tercer año, por alguna razón que yo desconozco, mis padres me inscribieron en una escuela rural federal, José María Morelos y Pavón, que en Matamoros se conocía como la Sector 3. Cuarto, quinto y sexto de primaria, compartiendo el aula con un entrañable primo mío, el hoy doctor Manuel Muñoz Vázquez, hijo del ilustre pintor Manuel Muñoz Olivares, que es el autor auténtico de ese cuadro que tengo yo ahí y de algunos otros que conservo y que te puedo mostrar en el momento en que me lo pidas. Y ese parentesco de primos no consanguíneos se daba mucho en mi pueblo, de tal manera que cuando yo tuve que accesar a la secundaria, pues el primer año de la secundaria en la escuela secundaria y preparatoria Venustiano Carranza, que está frente al bosque por la Juárez, entre Juárez e Hidalgo, en aquel entonces ahí venía, y todos los días me venía en camión, Ya cuando entré a segundo de secundaria, ya vivíamos en Torreón por primera vez, mi padre se vino aquí. Entonces yo llego a Torreón a los 13 años aproximadamente, cuando estaba entrando a segundo de secundaria. Y la secundaria y la preparatoria la realicé en la escuela mencionada. Sin embargo, en aquel entonces, y debo ser muy específico, era muy necesario elegir qué carrera vas a tomar cuando terminabas secundaria, no como ahora, cuando terminas preparatoria. Y en aquel entonces, cuando yo terminé secundaria, con aproximadamente 15 años de edad, y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Pues había más dudas que definiciones. Esa es la realidad. Pero me orientaba mucho por la cuestión de la medicina. Sin embargo, también me orientaba por la cuestión de leyes, así se llamaba. De tal manera que una prima mía, doña María Esther Miranda, me llevó, es mayor que yo, me llevó con algunos amigos médicos y con algunos amigos abogados que platicaron conmigo y me dijeron más o menos en qué consistía una y otra carrera. De tal suerte que dije, bueno,
voy a estudiar medicina. Pero pasó un detalle, y esto es muy significativo y puede ser que te interese como una especie de anécdota. No había dinero para estudiar la carrera de medicina, era de las más caras. Se estaba construyendo apenas la escuela que está en la 9 y Morelos. ¿Sí? Yo vivía en contraesquina de esa escuela, en la 9 y Morelos, había una tiendita que mis padres le pusieron Miscelánea Jimmy, en honor a mi hermano. Y ahí vivíamos cuando yo estudiaba eso. Pero yo no pude entrar a medicina porque mi padre no tenía los suficientes recursos económicos para mantener a toda la prole. Somos 4 varones y una hembra, y pagarme una carrera cara. Quise entrar a leyes y sucedió algo que va a ser una gran anécdota en esta entrevista, si me lo permites. No había escuela de leyes en Torreón. ¡Wow! Quiero estudiar leyes. No hay escuela de leyes en Torreón. Y luego, pues, ¿qué hago? No puedo irme. Si no puedo estudiar medicina aquí, pues tampoco podía irme a Saltillo, a México, a Guadalajara, a estudiar. Y entonces dije, pues me dedicaré al autotransporte como mi tío, como mi papá. Abriré una refaccionaria o un taxi, a ver a qué me dedico. Pero casualmente un buen día mi padre me dijo, aquí está esta noticia en el Siglo de Torreón. Salvador Sánchez y Sánchez, aquel maestro extinto, abrió la primera sección de la Escuela de Jurisprudencia que existió en Torreón, en el edificio Marcos, cuarto y quinto piso, que está ubicado en calle Rodríguez, entre Juárez e Hidalgo. Ahí empezó esa sección cuyos estudios no estaban reconocidos. Y nos inscribimos aproximadamente 23 alumnos, que por ahí tengo las fotografías. Y esa fue lo que al rato te voy a platicar, que es una anécdota verídica que no muchos saben. Esa fue la primera sección de una escuela de leyes en Torreón, con la primera sección de los que allí nos inscribimos. Y pagábamos una cuota cómoda mensual y de alguna manera seguimos adelante. Durante todo ese año, y aquí viene una anécdota, durante todo ese año, fue en el 66 al 67 del siglo pasado, ya llovió. Entonces pasó lo siguiente: no nos querían reconocer los estudios las autoridades de la Universidad de Coahuila, aún no era autónoma, de la UC. No nos querían reconocer los estudios a los de Torreón. Esa pugna que había siempre, esa rivalidad entre Saltillo y Torreón, se manifestó en que el rector Villarello, se apellidaba, no quiso reconocernos los estudios a los estudiantes de Torreón. Y entonces pasó un detalle. Hicimos manifestaciones, recibimos apoyo de periodistas, hicimos plantones afuera del Palacio Federal, día y noche, caminatas, periodicazos, etcétera, etcétera. Y transcurrió todo ese año estudiando sin reconocer los estudios. Pero con base en esa presión social y las firmas de la ciudadanía y los periodicazos de toda la gente, la Universidad de Coahuila dijo, muy bien, vamos a ver, ya terminaron este año sin reconocerse los estudios, estábamos en el 67, muy bien, van a presentar el examen a ver si es cierto que estudiaron, pero los sinodales, los exámenes son orales, uno al año, y los sinodales que van a tener son los maestros de la Escuela de Jurisprudencia de Saltillo. Van a venir a Torreón a examinarlos juntos con sus maestros. En aquel entonces yo tenía unos excelentes maestros, que en paz descansen, el licenciado Arnoldo Siller Cedillo, el licenciado Héctor Siller y Siller, el licenciado Santelices, Jacinto Fallaviesca y muchos otros más que no me vienen a la mente en este momento. Excelente. Vinieron los sinodales y nos examinaron a los 20 y tantos del grupo de Torreón.
junto con nuestros maestros. Conclusión, sacamos mejores calificaciones que los de Saltillo. Y no tuvieron más opción que reconocer los estudios, pero con una salvedad. Van a tener que cursar otra vez primer año. Y no tuvo la universidad más que el reconocer, el abrir la primera sección de la Escuela de Jurisprudencia de Saltillo, Campo o Torreón. Y tuvimos, los que iniciamos la primera oleada, que volver a inscribirnos en primero, del 67 al 68, cuando salía la otra oleada de preparatoria, y ya nos juntamos, y los nuevos que salieron, como Raúl Sharara Elías, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los que habíamos salido el año pasado, y ya nos hicimos como de 40 y tantos. El primer año otra vez. Yo cursé 2 veces primer año. A eso me refiero. Y así es como nace lo que entonces se llamó sección de la Escuela de Jurisprudencia de Saltillo en Torreón, de la Universidad de Coahuila, no era autónoma, lo repito. 1967. Y en 1968 continuaré con una historia, porque se vino la matanza de Tlatelolco, en aquella oleada de que asesinaron a muchos estudiantes en México, y yo viví eso porque afectó a todo el país. Huelgas, paros, guardias nocturnas, etcétera, etcétera, desde el primer año. Es decir, quiero comentarles que viví una odisea cuando inicié mis estudios universitarios, siendo miembro de la primera generación. Y si me permites, te puedo platicar ahora una anécdota que es chusca. Aquí, los que quedamos, que al rato lo van a ver, sí, aquí los que quedamos nos reunimos cada año porque nos graduamos el 3, la fiesta fue el 3 de noviembre de 1972. O sea, la primera generación es 67-72. Ya llovieron 50 y tantos años, ¿sí? Pero sucedía una cosa. Cuando la UC, la Universidad de Coahuila, por fin reconoció los estudios de la sección torreonense, la escuela, no había edificio en el Boulevard Revolución, la escuela se puso en el 4º y 5º piso del edificio que está en Juárez y Zaragoza, arriba de una farmacia que se llamaba El Fénix. En ese edificio algodonero, así le llamaban, el edificio algodonero, empezó el primer año de la escuela. Y en ese entonces pues subíamos en un elevador, la clase era con el maestro Héctor Siller y Siller a las 7:05, y yo llegaba, subía a mis clases normalmente, pero un día me pasó algo. Y lo voy a decir como es. Coincidí en el elevador con una muchacha muy guapa, estudiante también. Yo tenía algo así como 18 años. Qué guapa está usted, señorita. ¿En qué grupo está? Y y empecé a echarle las flores, así decíamos antes. Y ella pues me contestaba, pero muy seca, ¿no? Como que una muchacha de la high life, de la alta sociedad, pues no le iba a hacer caso a un matamorense que estaba estudiando allí con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces pasó lo siguiente. Ya llegamos al salón, yo me fui a mi salón, a mi clase, y a la media hora fueron por mí. Lo llaman en la dirección Alfredo Miranda. ¿Qué pasó? ¿Lo llaman? Fui. Está usted expulsado por molestar a una compañera. ¿Cómo? Si nada más le dije que qué bonita estaba, que qué guapa estaba. Está usted expulsado. Obviamente los compañeros estudiantes se levantaron en armas, como luego dicen, defendiéndome, y de la expulsión se redujo a una suspensión de 15 días pagando la colegial. Bueno, pasó lo siguiente. Después me enteré que esta muchacha era hija de un hombre que patrocinaba
a muchas cosas ahí en la escuela, y pues definitivamente era compadre del director, y todo ese tipo de influencias y parentescos pues me llevaron a mí a ese extremo. Por eso hoy estos compañeros míos que tengo aquí en varias fotografías, que son los que quedamos de esa primera generación, dicen que yo soy el primer egresado de la primera generación porque me corrieron. Bien, yo diría que una satisfacción es haber podido lograr estudiar con esfuerzo, con sacrificios, con los libros abiertos, porque no había tecnología, ni celulares, ni nada de eso, etc. La diferencia tiene que marcarse con los años y con la edad, obviamente. Hoy, que sigo siendo profesor y muchas veces a distancia, en línea le llaman, me doy cuenta de que a veces no estoy muy seguro si los alumnos son los que están aprendiendo o no, porque están con el celular, con trabajos de inteligencia artificial, etc. En aquel entonces no había eso. En aquel entonces era un honor estudiar porque no todos teníamos la posibilidad de hacerlo. Esa es una, la personal. La familiar, con el tiempo y con los años me he dado cuenta de que mi título, o los títulos que tengo, mi trabajo, ha sido lo que me lleva, lo que me hace, es una herramienta que me da a ganar para llevar el pan a la mesa de mi casa para mis hijos y mis familiares. Es mi trabajo. Otra de las enormes satisfacciones es cuando recibo el agradecimiento, la mirada de aquella persona, cliente, que en un momento dado ha recibido el apoyo profesional de un abogado para resolver sus problemas. El poder ayudar a los demás en un momento dado es una gran satisfacción en esta vida. El egoísmo propio de mi naturaleza no lo percibía hacia el principio. ¿Por qué? Pues anduve en la política, y que esto, y que la lana, y que el poder, y que las relaciones sociales, etc. No, con los años he aprendido que esta es una herramienta que me puede servir independientemente de ganarme un dinero y estar cómodo aquí, en una silla y con un traje, el poder ayudar a los demás si se puede. Hoy ha sido difícil porque las cosas han cambiado en el país. Nunca ha sido perfecto, pero hoy tenemos muchos cambios significativos en el Poder Judicial, federal y estatal, que hacen complicado el poder ayudar a los demás. ¿Sí? Pero ese es otro tema. No ha sido única la filosofía que yo he tenido para vivir mi vida. La primera fue llena de egolatría, egocentrismo, inmadurez, en aquella juventud donde el obtener un título y el tener grandes oportunidades que me permitieron viajar en todo el país, representar a empresas, a bancos, etcétera, etcétera, me hizo llenarme de una situación de buenos ingresos, reputación profesional, juventud, amigos y parrandas. Pero pasaron los años y les está hablando un abogado de 77 que cumplo en mayo si Dios quiere. Y pasó lo siguiente. Entre 36 y 40 años hubo un cambio en mi forma de pensar, en mi forma, obviamente, de vivir. Y comprendí cuán egoísta había sido en un momento dado, cuán derrochador, malgastando los días de mi juventud. Y es entonces cuando me dedico de alguna manera y hasta donde puedo, en la medida en que me lo permite. Yo no soy ningún santo. Me dicen el diablo. Ayudar a los demás cuando se pueda. Y si se puede desinteresadamente, mejor. He conocido agrupaciones en ese sentido. Cambié de mi forma de pensar a una filosofía de ese tipo para llenarme yo, no porque sea muy buena gente, ni porque sea un filántropo. No, por mi propio bien,
porque me hice una pregunta para responder la que ustedes me hacen. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Nacer y un día morir, nada más para conseguir amigos, parrandas y dinero. Pero esos pensamientos, compañeros, y gracias por preguntarlo, no llegan por los libros que hablan de una ciencia, como la ingeniería, como la medicina, como el derecho. No, es la experiencia de la vida, porque se empezó a sentir Alfredo Miranda vacío, solo. Me harté de las parrandas y de las copas, y llegó un momento en que tuve que cambiar o sentirme muerto en vida. Y gracias a buenos amigos y a este tipo de pláticas, creo que lo he logrado de tal manera que hoy, para concluir esta respuesta, quiero decirles que si Dios me lo permite, en mayo 16 cumplo 77 años de edad. Y lo que yo no veía en esa época de 36 a 40 que operó un cambio en mí, hoy tengo pues este pequeño lugarcito al que le llamo Templo de Justicia, que ya es de mi socio e hijo, el licenciado que está en el otro privado. Una casa donde dormir. Un auto semiviejito, pero muy bueno, con cual andar. ¿Sí? No necesito que alguien me dé un empleo mientras yo tenga mi propio empleo, porque siempre he sido un profesionista liberal. Nunca he pertenecido con salario a ninguna empresa ni a ninguna institución. Siempre he sido un profesionista independiente, viviendo de mis honorarios. O sea, como decíamos, y juego con mi compañera de vida, si gano el juicio, chilla la olla, y si lo pierdo, pues chilla la vieja, ¿verdad? Entonces pasa lo siguiente. Esa anécdota culmina con este comentario. Tengo 5 hijos, 4 varones y una hembra, 9 nietos y un bisnieto. Y uno de mis hijos es mi socio. Y prácticamente, pues, ya el dueño de aquí, ¿verdad? Es una empresa familiar. De alguna manera sí, con una adición que pudiera comentarles. De los 50, del 72 al 2006 van a ser el 3 de noviembre 54 años que tendría yo de egresado. De esos 54 años, cuando menos 50, si no es que más, he sido también profesor en la mayoría de las universidades que están aquí en la región, en el área de Derecho. Lo dije hoy en la mañana a mis colaboradores, que han sido varios y bastantes, y han pasado por aquí, y hoy son funcionarios, profesores, abogados, tienen sus despachos. Te lo dije. Y tu pregunta me lleva a platicártela en unos términos anecdóticos, pero breves. Hubo un tiempo entre que yo tenía 36 a 40 años de edad, en que me sentí harto, agobiado, cansado en la oficina. Términos judiciales que me llevan al estrés. Mañana se vence y tengo que presentar este escrito, y eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y estaba yo trabajando. Acuerdos y resoluciones de los jueces que no van de acuerdo con lo que pretendo o con la ley, y ahí estoy combatiendo. El trabajo del abogado litigante, que es el de la cúspide, no es funcionario ni honesto, es el de la cúspide, el que aboga por otro, es estresante, y lo dicen las estadísticas. Me harté. 6 horas en este lugar, en mi privado, y ya no hallaba la mía. Ya lo que quería era salir. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dedicaré a otra cosa. Pero me encontré con hombres sabios, amigos. No son abogados, son gente de experiencia. Me está pasando esto.
Uno de ellos era magistrado. Voy a omitir su nombre por respeto. Dijo, ¿por qué trabajas? Pues tengo obligaciones. ¿Qué obligaciones tienes? ¿Dar alimentos a mi familia? ¿Pagar las cuentas? Secretaria, luz, agua, servicios, impuestos, gasolina, etcétera. La vida. Por eso trabajas. Sí, pues tengo la obligación, tengo obligaciones. Y me dijo ese magistrado, tú no estás obligado a nada. Tú eres un hombre libre. Pero si no doy el chivo, me demandan. Si no pago al banco, me demandan, me embargan. Soy abogado. Dice, es posible que hasta la cárcel vayas a dar, pero obligado no estás. La palabra obligación te constriñe, te obliga. Y eso es lo que marca la ley, por eso la hablas. A ver, magistrado, acláremelo, porque no le entiendo. Y me dijo una cosa fabulosa. No amas lo que haces. Ni lo haces con responsabilidad. Explíquemelo, por favor. Muy bien. Primero, no amas lo que haces. Tú no eres lo que el título dice, ni lo que la gente piensa, ni lo que el vecino opina. Tú eres lo que haces. Y lo dicen las grandes filosofías. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando por obligación? No. Trabaja por responsabilidad. Y enamórate de tu trabajo. A ver, ¿qué diferencia hay entre obligación y responsabilidad? Y nunca se me ha olvidado en 40 años. Nunca se me ha olvidado en 40 años. La palabra responsabilidad, dice, viene de dos raíces etimológicas. Respondere habilité. ¿Qué significa responder con habilidad? No como el borras. ¿Sí? Y entonces no se trata nada más de levantarte a hacer lo que tiene que hacer tu agenda, sino hacerlo con habilidad, con inteligencia. Pero ¿cuál es la diferencia? De todas maneras tengo que levantarme a chambear, ¿no? Sí, pero la obligación te constriñe y la responsabilidad te engrandece como persona y allí empieza a amar lo que haces, porque te haces grande. Papá tiene 74. A tu edad no es el tipo de cambio del dólar el que te corresponde. No tengo euro, no tengo bitcoin, no tengo... No, dijo. El tiempo. El tiempo que te quede. Tienes 74 años. ¿En qué lo estás utilizando? Ese es el tipo de cambio. Me dejó sin palabras. Desde hace 2 años a la fecha, agradezco a Dios, a la providencia y a la vida por cada día. Y trato de vivirlo aquí o en lo que sea, pero lo más proactivo y provechoso posible. No lo aprendí en los libros de derecho, es la experiencia de la vida. Por eso, si puedo ayudar a alguien, o si puedo, me pague, medio me pague, para mí es excelente. Y si puedo hacer algo antes de partir, voy a agradecerle a Dios que me haya dado la oportunidad de ser abogado. La impartición de justicia, el servicio público de impartición y administración de justicia, o al revés, administración e impartición de justicia, fue estático para mí durante muchos años con aquella época oficial priista del siglo pasado. Las cosas no se movían, poco nos dábamos cuenta por la falta de redes sociales, la ausencia de los noticieros,
que no estaban al día, etcétera, de todo lo que sucedía, los cohechos, los compadrazgos, las decisiones, los que se hacían ricos con ese tipo de cosas, siempre han existido. Siempre han existido. Pero no nos dábamos cuenta como ahora, porque la paulatina llegada de redes sociales, cambios de cultura, de manera de ser, de formas de pensar, que se vinieron desde más o menos los 80 para acá en adelante, han abierto las puertas a mucha información y hemos culminado en estos años con algo que para mí es totalmente negativo: elegir a jueces por voto. No estoy de acuerdo. Los jueces deben ser, y los magistrados y los ministros deben ser personas con una cultura y una capacitación en la ley y en la filosofía humana para poder ayudar a los demás. No basta ser un youtuber, no basta tener una red, no basta tener votos populares de gente que no estudió derecho y que no sabe por quién votar a través de una limosna. Definitivamente no vamos bien. Está cambiando. Yo espero que sea un proceso de transición, no una cuestión que se quede así permanente y definitiva. Que sea algo que nos lleve a algo mejor el día de mañana. Pero no lo sé. No lo sé con exactitud qué vaya a pasar. Lo que sí sé es que ahorita hay mucha gente en los tribunales y en los juzgados que no está capacitada. Que no está. Son gente que tiene una chamba, pero que no son juristas. Y ahora, con el manejo de toda esa tecnología de copy-paste, un párrafo para acá, errores, se les van los nombres, se les van las fechas, usan machotes, no estudian el fondo de los asuntos, simplemente agarran una sentencia anterior y la ponen en este otro, nomás le cambian los nombres, la fecha y todo. Y la verdad de las cosas es que eso es triste, es denigrante. No podemos cumplir con lo que dijo Couture en el decálogo del abogado. Ese decálogo ya no lo veo por ningún lado. Hoy veo nada más redes sociales, YouTube y cosas por el estilo, pero no creo yo, con sus honrosas excepciones. Hay gente muy valiosa en los tribunales, tanto federales como estatales. Definitivamente. No puedo generalizar, pero como una respuesta personal, partiendo de mi experiencia, hay algunas cosas buenas y la mitad, o cuando menos, no son de mi agrado porque no se está estudiando el asunto. Se está manejando de una manera tecnológica, etcétera, y sabrá Dios a dónde nos lleven esas reformas. Son sistemas, es decir, concluyo, cuando el sistema de administración e impartición de justicia depende de la política, malo. Se pierde la independencia que menciona el artículo 49 de la Constitución. Legislativo, ejecutivo y judicial. Independientes, aunque colaboren entre sí. Independientes. Nosotros vimos que desde el sexenio pasado perdimos al Congreso. Un partido político tenía la mayoría. Y hoy perdimos al Poder Judicial. Ya tenemos ahí, no sé, gentes que no tengo idea de su capacitación como ministros de la Suprema Corte, en los tribunales colegiados, cometiendo barbaridades. Y eso se debe a que son candidatos por voto, no candidatos por capacitación. Esa es mi opinión. En un momento dado, mi hijo y mis colaboradores, y en aquel entonces mi hija, tú no sales, porque eres un hombre de la tercera edad. Tú no sales. Nosotros somos los que vamos al juzgado con careta, con tapabocas, gel, etcétera. Nosotros nos hacemos cargo del trabajo externo de la oficina. ¿Y aquí me tenías encerrado? A veces
hasta con pantalonera. ¿Qué necesidad tenía de estar aquí si no había visitas, no había entrevistas personales, no podía ir a juzgados, etcétera, etcétera? Y sucedió algo maravilloso porque Dios es grande. Me llega un correo. Te invitamos a estudiar un doctorado. 14 o 15 años antes ya me habían invitado a estudiar un doctorado. El licenciado Alejandro López. Tenía yo aproximadamente 60. Dijo, ¿por qué no? Tengo 60. ¿Y qué? No, le dije, ya tengo una maestría, que es esta, en Derecho Corporativo, ¿sí?, de la Anáhuac. Pues te falta el doctorado. No. En vez de utilizar tiempo para estudiar un doctorado, quiero utilizar ese tiempo para encontrar algo más significativo en mi vida. Una providencia, la presencia de Dios. Algo que no sea científico, algo que no sea hecho en libros de derecho, algo más superior. Es lo que yo creo que debo buscar porque tengo 60. Pero como dije, ahora en el 20 que se viene COVID y yo estaba aquí encerrado, empezó a sentir una soledad y una ansiedad, pues no veía a nadie. Y me llega esa invitación. La mitad del grupo de los estudiantes del doctorado eran profesores de la universidad también. Y la otra mitad no. Entonces fue un grupo hermosísimo y me metí a estudiar un doctorado en línea con excelentes maestros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cada fin de semana estaba yo aquí y como me ven hasta compré un sillón reposet para estar pegado en mis clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante la época del COVID estudié un doctorado. Y hoy me llaman doctor. Pues será en la vida porque los títulos no son lo suficiente para mí. Es una hermosa experiencia, tuve contacto con mucha gente bonita, conviví todos los fines de semana y ocasionalmente presencialmente en la universidad, estudiando, compartiendo, sintiéndome vivo nuevamente. Y llegó el momento en que me gradúan con magna cum laude. ¡Wow! ¿Y qué es eso? No, hombre, pues que eres muy pipiris nice. No. ¡Qué chulada! Pero ya lo dije, es un título, no soy yo. Es un honor, es una enorme satisfacción. Y aquí tengo algunas cosas que ahora con la visita de ustedes, pues me tomé la libertad de sacar, como lo puede ser mi título de licenciado en Derecho y luego mi cédula profesional, etcétera, y luego mi cédula de maestría y ahora mi cédula de doctorado y algunas fotografías de cuando no quería ir a la escuela, cuando me llevaron al centro del desfile un 16 de septiembre ahí en Matamoros, Coahuila, estando en primaria. Esta fotografía es una de las últimas que nos tomamos los egresados de la primera generación que quedamos. Atrás viene la fecha. Me referiré primero a los que estuvieron cerca de mi formación. Profesores. Definitivamente. Puedo mencionar 3 o 4 sin decir que fueron los únicos. Pero no olvidaré a Juan Puente Flores. El maestro Juan Puente Flores, procesalista. Arnoldo Siller Cedillo. Santelices. Jacinto Falla Viesca. Héctor Siller y Siller. Introducción al estudio del derecho. Y muchos otros más. En el transcurso de mi vida profesional, esos profesores me marcaron
porque ya en la vida profesional, cuando logré tomar posesión como presidente del Colegio de Abogados de La Laguna, fue el maestro Puente Flores quien me dio, porque él era el presidente anterior, mi maestro, y me dio unos serios consejos categóricos, como si fuera mi papá, ¿verdad? No hagas esto, no. También cuando fui presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, como lo marca ANADE, aquí en la comarca lagunera, pues tuve muchas satisfacciones y fotografías. Y como le comentaba aquí al joven, está un montón de reconocimientos y cosas que no están enmarcados. Sin embargo, ¿son cuestiones satisfactorias? Sí. Desde un punto de vista familiar, el que más influyó en lo que yo soy fue mi padre, a quien amé entrañablemente y se fue muy joven. Pero cuando yo estaba estudiando o cuando estaba eligiendo qué estudiar, le pregunté: papá, ¿por qué él estudió nada más primaria? Si tú hubieras podido estudiar, ¿qué hubieras estudiado? Me hubiera gustado ser abogado. Nunca se me olvidó. Tal vez eso, inconscientemente, haya también influido mucho y satisfactoriamente en mi vida. Para estudiar Derecho, tuve una oportunidad en otra institución, no sé si se valga mencionarlo, pero lo mencionaré. En un momento dado también participé como en un puesto de alto grado en la masonería. Y tuve la oportunidad de ser en su momento campeón nacional de oratoria masónica. Y esa es una anécdota, pero increíble, ¿eh? Ya pertenecía yo como socio de un despacho de abogados aquí en Torreón, de aquellos primeros que hubo colegiados. Y tenía 3 años de haber egresado. Ese cariño hacia mi pueblo me hizo ver un día, junto con el ya extinto compañero mío, Guadalupe Vélez, y Fernando Rangel de León y algunos otros matamorenses: oye, vamos a hacer algo por nuestro pueblo. Vamos a hacer algo por nuestro pueblo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer por nuestro pueblo? No sé, pero somos primera generación y abogados. Pues algo mucho que hay que hacer allí. Vamos. Y fuimos a las elecciones de Matamoros, Coahuila. Y en un momento dado se me designó secretario del ayuntamiento. Y por ahí les mostraré ahorita algunas fotografías que ya le había mostrado aquí a Sergio. Entonces resulta lo siguiente. Estaba yo emocionadísimo de ser el secretario del ayuntamiento. El director de policía me miraba con respeto y me pedía consejo, autorización. El presidente me delegó a mí muchas cosas. En fin, todo eso en aquel entonces. Pero pasó algo. Junta de Cabildo tal día. Perfecto. Ya traía yo planes de limpieza de calles, de pintura en las casas, de hacer algo en la noria, la fuente de agua, del panteón, de las escuelas, algo, como parte de la presidencia municipal. Llegaron los síndicos y los regidores a esa junta de cabildo, señores de bota y guaripa, muy respetables, yo los uso a veces, leyendo El Siglo, el Pepín Minguín, o Memín Pinguín, perdón, etcétera. Señores, tenemos este proyecto para que el departamento de limpieza. Mirandita, las cosas no son así en el pueblo, Mirandita, no se metan líos, no, deje las cosas, al rato le decimos cómo van a ser. Profesores, comerciantes, los políticos de Matamoros,
no tenían ímpetu, no tenían ganas de hacer algo sobre eso. Conclusión, a los 6 meses renuncié. Recuerdo que me habló el gobernador Óscar Flores Tapia y me dijo, no te vayas. Dije, no, es que no, mejor me voy a mi despacho, porque ahí ni me critican ni nada. Ven, hijo, que al cabo esto se edita. Es el licenciado Aarón Miranda, hijo, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, licenciado? Voy a saludarlo. que también es maestro y maestro muchas cosas, y te lo recomiendo para que después hables con él. Y entonces me retiré y dije, prefiero estar en mi despacho que en la política a la mexicana. Y aunque en muchas otras ocasiones en algunas cosas participé en eventos políticos por el partido al que pertenecía, no como candidato de nada, llegó el momento en que mejor me retiré y me dediqué a la profesión liberal.